Existen antecedentes de la figura de la lesión desde el derecho romano con el recurso in integrum restitutio, que buscaba proteger a los que no tenían una madurez suficiente y por ende resultaban perjudicados por un acuerdo desequilibrado. En la Edad Media, la lesión enorme se consideraba al grado de dolo porque se requería de un engaño o artificio para que se configure. En el derecho alemán, la lesión enorme se configuraba cuando los negocios iban en contra de la moral y las buenas costumbres. En el siglo XX se incorpora la lesión en las nuevas legislaciones, teniendo en cuenta el elemento objetivo del derecho romano y el elemento subjetivo favoreciendo al lesionado. En Colombia, el Código Civil establece la lesión como una anomalía puramente objetiva del negocio y por esto recibe un tratamiento autónomo, es decir, que no se considera un vicio en el consentimiento, por lo tanto no se sanciona con nulidad. Ahora bien, analizaremos los dos elementos que se han tenido en cuenta para establecer la existencia de la lesión enorme en los negocios jurídicos. En primer lugar, encontramos un elemento objetivo. Dicho elemento requiere de la obtención de una de las partes de una ventaja evidentemente desproporcionada. Esta desproporción puede ser fijada por la ley en términos generales o puede ser establecida para cada caso en particular por una medida mínima del desequilibrio. Por su parte, la ley colombiana optó por sancionar una desproporción tarifada, es decir, la ley fija en ciertos casos la medida exacta en que se considere que existe un desequilibrio. Así, lo ha indicado la jurisprudencia, en donde nos dice que la lesión enorme está estructurada sobre un factor puramente objetivo, es decir, el justo precio, con independencia del móvil subjetivo y de la manera como éste haya influido en el consentimiento. Ahora bien, el segundo elemento, el elemento subjetivo. Este elemento de la lesión exige que se presente una situación de vulnerabilidad de uno de los contratantes y atañe tanto al lesionado como al lesionante. Respecto a los elementos que atañen al lesionado, encontramos que de acuerdo al derecho argentino, dicho elemento se manifiesta en la vulnerabilidad de uno de los contratantes que debe estar sustentado en su estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Revisemos cada uno de estos elementos para entender con mayor claridad. Respecto al primer elemento, encontramos que se ha entendido la necesidad como aquella que implica la falta o escasez de lo que se requiere para la conservación de la vida, la salud, el honor y la libertad. Segundo lugar, la debilidad psíquica se evidencia en el hecho o en el dicho irreflexivo o poco meditado de quien no mide las consecuencias de las obligaciones que está contrayendo. Y por último, la inexperiencia hace alusión a quien carece de conocimientos o información respecto a un tema en específico. Continuando con este análisis, respecto al elemento subjetivo que atañe al lesionante, encontramos que se tiene en cuenta el comportamiento del lesionante, quien busca obtener una utilidad o favorecerse de la vulnerabilidad del otro contratante que se halla en un estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Esa conducta debe ser voluntaria e intencionalmente dolosa por parte de la persona quien está ejecutando dicha acción. En Colombia, para determinar el elemento objetivo en la lesión enorme, como sucede por ejemplo en la compraventa de bienes inmuebles, es necesario realizar un dictamen pericial
para determinar el justo precio y así probar si se presenta el desequilibrio establecido por la ley. En las mismas líneas, la jurisprudencia colombiana ha considerado que le corresponde al juez valorar la prueba pericial para verificar la firmeza, precisión y calidad de los fundamentos que dan paso a la lesión enorme. En Colombia, el Código Civil establece la lesión como una anomalía puramente objetiva del negocio y por esto recibe un tratamiento autónomo, es decir, no se considera un vicio de consentimiento ni se sanciona como una nulidad. Una vez entendido el concepto de lesión enorme y sus antecedentes que dieron lugar a ella, es necesario estudiar las normas que la regulan de manera expresa. Y en el caso de Colombia, debemos destacar que el Código Civil colombiano tiene como antecedente principal el Código Civil chileno, de Andrés Bello, quien consagró la figura de la lesión enorme en su criterio meramente objetivo, basándose en el derecho romano, pero le impregnó una diferencia sustancial y es que le dio la posibilidad tanto al vendedor y al comprador de rescindir del negocio jurídico. Ahora bien, en el caso de Colombia, la lesión enorme la podemos encontrar en el artículo 1947 del Código Civil, la cual establece la misma noción de Andrés Bello, pero con la diferencia de que se puede aplicar tanto para bienes muebles e inmuebles. Esto perduró hasta la vigencia de la Ley 57 de 1887, donde se restringió su aplicación a negocios jurídicos de compraventa de bienes inmuebles. Posteriormente a esto, a nivel jurisprudencial, se ha venido estableciendo un mayor campo de aplicación para la lesión enorme, y es que ésta se puede aplicar a bienes jurídicos en los cuales involucre una permuta de bienes inmuebles, una aceptación de una asignación por causa de muerte o una partición de herencia y de igual manera las obligaciones donde se contemplen cláusulas penales. Es decir, que el artículo 1947 del Código Civil colombiano establece la figura de la lesión enorme como una anomalía puramente objetiva, mas no como un vicio de consentimiento ni como una nulidad. En el caso de Argentina, podemos evidenciar la regulación de la lesión enorme en el artículo 332 del Código Civil y Comercial de Argentina, en el cual establece la lesión enorme como una causa de nulidad, porque vicia el consentimiento y por ende va en contra del principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, que al presentarse la lesión enorme, el negocio jurídico carece de eficacia originaria y por ende es inválido desde su formación. Respecto a la doctrina, podemos destacar a Stiglitz, quien ha considerado que la lesión enorme constituye un vicio de la voluntad, ya sea por falta de libertad o un vicio meramente objetivo, el cual produce un desequilibrio y por ende genera una causa de nulidad. Ahora bien, Parra de Pinillos ha establecido que la lesión enorme es una institución jurídica, la cual se refiere a un daño o detrimento que sufre una persona en razón de un acto jurídico. Ahora bien, respecto a la jurisprudencia, traemos a colación la sentencia C-236 de 2014, en la cual se realiza una demanda ante el apartado del artículo 1948 del Código Civil, que son las facultades del vendedor. Respecto a este artículo, tiene un apartado que menciona con aumento de 1/10 parte, lo cual básicamente para el actor de esta demanda vulnera el artículo 13 de la Constitución Política, que es la igualdad ante la ley, y en consonancia con el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El actor de la demanda establece que existe un trato desigual e injustificado hacia la parte del vendedor respecto a que se configura, digamos, una lesión enorme que brinda una facultad de generar una rescisión de los contratos. Sin embargo, la Corte Constitucional argumenta de cierta manera que la lesión enorme es una institución que incide básicamente en una autonomía contractual.
Es decir, que se realizó básicamente para evitar el abuso, enmarcando dentro de sus justos límites, digamos, lo concerniente a la potestad que le brinda hacia cierta parte, pero sin erradicarla totalmente. Es decir, que esta figura eminentemente legal, obviamente, nos brinda, digamos, una protección constitucional. Lo que quiere generar es que en los negocios establecidos tengan cierta protección que evite que alguna de las dos partes, sin motivo alguno, pues aproveche de la otra. La lesión enorme presenta una figura jurídica que permite rescindir el contrato de compraventa cuando una de las partes ha sufrido un perjuicio desproporcionado en el negocio. Se sanciona el abuso en que se puede incurrir sobre pretexto de la autonomía contractual y mediante la lesión enorme registra los hechos, los describe y les confiere un efecto dirigido a restaurar el desequilibrio injusto que es provocado por un aspecto subjetivo de los contratantes. De acuerdo a los contratos donde no puede existir lesión enorme, se encuentra un contrato gratuito como una donación porque una de las partes no entrega nada a la otra. Otros contratos son compraventa, permuta, partición, aceptación de herencia, mutuo con interés, anticres, hipoteca, censo, cláusula penal. Las facultades del comprador y el vendedor frente a la rescisión son: de acuerdo al comprador contra quien se pronuncie la rescisión podrá su arbitrio consentir en ella o complementar el justo precio con deducción de una décima parte. El vendedor podrá su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio, aumentando en una décima parte. El efecto es que no se deberán intereses o futuros sino desde la fecha de la demanda. No podrá pedir cosa alguna en razón de las expensas que haya ocasionado el contrato. Queremos resaltar que la prescripción de la acción rescisoria expira en 4 años contado desde la fecha del contrato. Para presentar una prueba de que se confundió una lesión enorme, se exhibe el precio de la venta pactado, el cual difiere más de la mitad con respecto al precio justo, de modo que se debe probar con diferencia por parte de quien lo alega. Se debe comprobar dos valores: primero, precio justo con un avalúo técnico peritaje; segundo, precio de venta, se prueba con el contrato de compra-venta. Efecto según la cláusula de invalidad: si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria, no valdrá la estipulación, y si por parte del vendedor se expresara la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no escrita. También se presenta la improcedencia de la acción por pérdida o venta. El objeto se encuentra en poder del comprador, lo cual no permite la rescisión del contrato. Lo mismo será si el comprador hubiera enajenado la cosa, salvo que la haya vendido por más de lo que había pagado por ella, pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero solo hasta concurrencia del justo valor de la cosa, con una deducción de una décima parte. Otro aspecto por resaltar es el deterioro de la cosa vendida, donde el vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de los deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se hubiera aprovechado de ello. El comprador que se encuentre en el caso de restituir la cosa deberá previamente purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que haya constituido en ella, lo cual hace referencia a no afectación de los derechos reales constituidos sobre la cosa objeto de restitución. Bueno, debemos tener en cuenta que la lesión enorme no es una figura constitucional, sino meramente legal, con la cual se refiere a la propiedad y a las libertades económicas. Ahora bien, debemos saber que al momento de celebrar un contrato se cuenta con una autonomía de la voluntad de las partes para poder determinar los parámetros de dicho contrato. Pero con la figura de la lesión enorme, esta autonomía no tiene tanta amplitud, pues ya que ésta se usa para evitar el abuso y se la enmarca dentro de sus justos límites. Bueno, para continuar vamos a realizar un pequeño ejemplo. En este caso, el señor Luis está vendiendo su vivienda que tiene un valor de 150 millones de pesos. Ese es el justo precio tasado por esta vivienda. Sin embargo, el señor Andrés Suárez comprará dicha vivienda por 350 millones de pesos, que es más del 50% del precio tasado inicialmente por esa vivienda. En ese caso, se podrá realizar dos parámetros. El primero, que el señor Luis le retribuya, digamos, el exceso de dinero que pagó el señor Andrés por la vivienda, o rescindir el contrato, toda vez que si bien
el contrato sabemos que es autónomo y voluntario por las partes, la ley ha impuesto un límite a esta voluntad contractual, es decir, evitar que por determinadas circunstancias una de las partes sufra un perjuicio desproporcionado. De esta manera se busca pues que todas las partes que entren en un negocio salgan bien librados de este mismo. Y para poder concluir con el tema, podemos establecer que la lesión enorme es un vicio que afecta las prestaciones económicas del contrato cuando ésta recae sobre un bien inmueble, pudiendo afectar a cualquiera de las partes intervinientes del negocio jurídico.